Bien, y ya con los últimos estertores y repercusiones de la cumbre del G20, igual todavía quedan algunos temas por analizar. Con Claudio y Jacqueline, como todos los lunes. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Bien? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué coletazo dejó para este lunes? En principio, el mercado financiero respondió bien. No sabemos si es por el G20 o no. ¿Vos qué decís? Bueno, en parte sí. En parte no hay duda. Hay un clima en donde lo que se sabe y lo que se ve es hay un apoyo a la Argentina. Y en esto, algunas cosas que tienen que ver, que es quizá lo colateral del G20, en el caso, por ejemplo, de las reuniones bilaterales y algunos acuerdos. No es menor que, por ejemplo, haya estado en los anuncios de la disposición de 800 millones de dólares de Estados Unidos a través de la OPIC, que es la Oficina de Inversiones en el Extranjero, esa más lo del swap chino que se firmó ayer, más lo del aporte para el corredor de la Ruta 5 con una empresa china. ¿Por qué tiene importancia? Tiene importancia porque, fíjate que constructoras y bancos encabezaron el ranking de los que subieron en Wall Street. ¿Por qué? Porque quiere decir que esas empresas que hasta hace nada, después de los cuadernos de la corrupción y después de la crisis financiera económica, empezaron a estar seriamente en riesgo la viabilidad de sus proyectos. Hoy sus proyectos tienen fuentes de financiamiento que los bancos tradicionales, los bancos de plaza, no estaban dispuestos a poner. Entonces, esto es un cambio y esto hoy se empieza a verificar. Si esto después lo vas a sostener en el tiempo, lo tenés que sostener con otras cosas que tienen que ver con la economía real, la vida real de la Argentina, que no dejó de ser altísimamente complejo. Y hoy el presidente Macri, en la conferencia de prensa que dio buscando capitalizar G20, ¿qué hizo? Se curó en salud y lo dijo. Los problemas no desaparecieron y no hacemos más pronósticos. Esta fue la posición que adoptó el gobierno. ¿Para qué? Para decir, bueno, está bien, no se crean que me estoy comiendo el éxito. Claro. Es posición muy cautelosa y prende la advertencia. ¿Por qué? Porque los problemas reales van a seguir estando, porque la situación es complicada. Es cierto que hay una tendencia a la desaceleración de la inflación y un escenario un poquito mejor y un clima que quedó, si teníamos el clima social del lunes pasado, post suspensión de Superclásico, estábamos en el horno. Lunes post G20, entusiasmo, lágrimas de emoción, felicitaciones del mundo, es otra la realidad. Pero además el mundo también se volvió un lugar un poquito menos imprevisible e inestable después de encuentro Xi Jinping-Donald Trump y acuerdo del G20. Esto para la Argentina, que es tan dependiente y tan vulnerable a cualquier cambio que haya en el mundo, y lo vimos durante todo este año, es un cambio fundamental. Entonces sí, también para la Argentina, que empiecen a generarse algunas estabilidades, veremos cuánto duran, es muy relevante. También estuvo el desembolso hace unos días de otra parte del préstamo del fondo, es decir que... Correcto. Y ahora próximamente vendrán, la cosecha de trigo hacia fin de mes termina prácticamente en el sudoeste del país. Es decir que, y también la cosecha gruesa ya para marzo, abril del año que viene. Exactamente. Eso ya empieza a dar una situación piso, si querés, un poco mejor. ¿Alcanza? No. Pero es un trampolín donde te empezás a parar para ver si vas para arriba. Hasta ahora lo que estabas era frente al abismo tratando de evitar no caerte. Son dos posiciones bastante diferentes. Hoy además, Juan, y esto lo mencionabas antes, pasó algo que también es importante. Provincia de Buenos Aires parece encaminarse a tener presupuesto con apoyo de la oposición y endeudamiento asegurado, que era el riesgo, porque presupuesto sí, artículo de endeudamiento estaba en riesgo. Hoy parece, después de la negociación que hizo María Eugenia Vidal, su jefe de gabinete y el resto de los ministros con la oposición, parece haber salido. ¿Y qué es lo que tiene de relevante? ¿A cambio de qué? Bien, muy interesante tu pregunta, Juan. ¿Por qué? Porque obviamente no es a cambio de nada. Primero, ¿por qué? Antes de a cambio de qué. ¿Por qué? Primero porque hoy
la situación en la provincia de Buenos Aires política es una situación de mucha fragmentación, con lo cual la posibilidad de tener más negociadores a la mesa y no un negociador único con más poder como la que tuvo hasta 2017 el gobierno de la provincia, mejora la situación, porque Massa no es el único negociador. Es decir, ¿qué tuvo posibilidades de hacer? Bueno, el gobierno de la provincia negoció al mismo tiempo con Massa, con los intendentes justicialistas y con los legisladores de Unidad Ciudadana. 3 patas para conseguir unos pocos votos, que era lo que le faltaba. ¿Y sí a cambio de qué? Sí, 3 cosas, básicamente. Una era a Massa un compromiso de que se va a evaluar la constitucionalidad de un desprendimiento de las elecciones municipales respecto de las de la gobernador. Sí. Eso, primer punto, que es un compromiso, se forma una comisión bicameral. No hay más que eso. A Massa le conviene que las elecciones de los intendentes bonaerenses estén despegados de la elección a gobernador de la provincia. Decididamente, Juan, ¿y sabes por qué? Porque el problema que tienen muchos intendentes es si hay una boleta que va enganchada o de la gobernadora, que es la figura más fuerte de la provincia, o de Cristina Kirchner, que es la figura que dentro del peronismo más pesa, a él lo licúa. Claro. Entonces, sus intendentes necesitan jugar o con el oficialismo o con Cristina, pero no con él, porque él no les asegura, al contrario, él es un peso muerto para esos intendentes. Bien. Si sus intendentes o los que le responden o los que le gustaría estar con él o a los que él pretende seducir van en boleta propia, es otro el cantar. Entonces ahí tenés otro punto. ¿Qué le da? Sí, ¿qué le da? Le va a dar cargos, sobre todo al Partido Justicialista, algunos cargos en organismos de control, etcétera, que estaban vacantes el gobierno de la provincia. Sí. Y como vos sabés, la política también se mueve por los cargos en 2 planos. Lo concreto, las efectividades conducentes, es que gente que trabaja para determinados dirigentes pueda tener un ingreso del Estado, un financiamiento de la política, si querés, sí, es eso. Pero además que tienen una representatividad y eso les da poder. Entonces, cargos en organismos de control que estaban vacantes y los dejaron vacantes con mucha habilidad a propósito para poder ofrecerlos a cambio. Ajá. Otro punto, que es los subsidios que le transfirió la Nación a la provincia. La provincia había puesto en el presupuesto alrededor de 2.000 millones de transferencia a los municipios. ¿Qué le dice? Nos hacemos cargo nosotros. Con una pequeña trampita, que es, nos hacemos cargo nosotros con los montos a 2018. Es decir, si tienen que aumentar el costo del transporte, se hace cargo cada municipio. Pero además les van a permitir, cosa que no hacía la Nación ahora, controlar si esos subsidios se destinan efectivamente a la prestación del servicio y además qué servicio están prestando, cosa que no se hacía antes. Entonces ahí tenés otro elemento. Eso es un punto muy interesante. Y el otro punto es la posibilidad de revisar la tarifa social, a quienes se destina, de manera de hacerla más eficiente. Y por otro lado, también se hace cargo la provincia la parte que correspondía de transferencia de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos de los municipios. Con lo cual, como ves, es un combo que en términos de plata del presupuesto la provincia va a tener que hacer frente a unos 2.000, 3.000 millones, habrá que ver bien el monto final, pero por otro lado empieza a tener control y si todo va como hasta hace nada creían en el gobierno de María Eugenia Vidal, ella y su jefe de gabinete Federico Salvay, hoy, esta noche o en la madrugada tendrían aprobado el presupuesto y además... A cambio de todo esto que contaste, dan el voto para el presupuesto 2019 de Provincia de Buenos Aires. Definitivamente. Y además hay alguna promesa de dar algunas cosas de cara a fin de año, por fuera de esto, porque es bastante importante, entre otras, algún refuerzo de las asistencias alimentarias, particularmente, y la otra es más policías en las calles. Doble vía, seguridad para la gente, y a los que quieren hacer lío, y un poquito más de cuidado, que están controlados. Bien. ¿Cómo soporta o tolera o se banca el peronismo un acuerdo Massa-Vidal en este tema puntual, por ejemplo, de las elecciones? Lo tolera, primero porque eso es un tema a negociar y a dirimir una constitucionalidad de esa separación de elecciones, y por otro lado porque obtiene cosas específicas. Claro. Por ejemplo, el compromiso de mantener y terminar las obras que estaban en ejecución en muchos municipios que después de la crisis y con la excusa de la crisis se congelaron. De hecho,
Por ejemplo, entre esos está uno de los némesis, si querés, de la gobernadora en la provincia, que es el intendente de Avellaneda, Ferrarese, sí, a quien se le comprometió la realización y terminación de obras. Es decir, ese es un punto, para los intendentes es muy importante de cara a un año electoral, claro, poder terminar obras y que además no te quede la zanja en el medio de la calle. Claro. Pero además, como te decía, es también ser parte de organismos de control y también poder mostrarle a sus vecinos que no les cae una factura más porque tengan que absorber los subsidios. Estas tres cosas son sobre las que se asienta, es decir, política pura, dame y te doy, esto es lo que pasa y esta es la realidad. Lo otro lo va a tener que compensar la provincia buscando que además los intendentes apoyen a la gobernadora en su reclamo de la actualización del fondo del conurbano, claro, que no se lo dieron porque los gobernadores peronistas de las otras provincias no lo querían, con lo cual ahí, en ese punto, también generan un poquito de conflicto hacia adentro del peronismo porque los obligan a ser defensores de los ingresos que tenga la provincia. ¿Y las obras las capitaliza el intendente o la gobernadora? Los dos. Hay obras que, a ver, en el cartel que está en el municipio y aparece el intendente, corta la cinta el intendente, claro, y en algunas podrá capitalizarlas la gobernadora, pero si la obra no termina, al que le van a pasar la factura los vecinos porque te quedó el cordón cuneta sin hacer, la calle rota pero sin el pavimento, ¿a quién va a ser? Va a ser al intendente, porque no lo negoció suficientemente, porque claro, no tuvo capacidad para conseguir que se termine, o porque creen que es el responsable de que la obra no esté hecha. Por lo que fuese. Como dirían los chicos de isonomía, el metro cuadrado manda a la hora de las definiciones electorales, y ese metro cuadrado donde la obra es me llegó la cloaca, no me llegó la cloaca, tengo el cordón cuneta o no tengo el pavimento, es decisivo para ver qué hago con quien me está defendiendo o no en la situación que tienen que ver con el espacio público. ¿Y Cristina Kirchner participa de alguna manera de estas negociaciones de toma y daca políticas en la provincia? No directamente, pero sí. Digo, ahí tiene una situación más compleja, primero porque ellos tienen en la legislatura mucha fragmentación, poco peso propio, son pocos. Claro. Los intendentes de Unidad Ciudadana son los que tienen que defender su quinta, entonces esto es muy fuerte, pero además porque desde que José Otavis fue prácticamente expulsado del redil de la Cámpora, también es otro de los que proviene de ese palo, pero que juega de alguna manera a ser un actor racional y bastante funcional al gobierno de la provincia. Muy bien. Nos contás finalmente, por fuera de esto, una mirada, una síntesis de tu cobertura del G20. Estuviste muy cerca de los principales mandatarios que vinieron. Mira, creo que fue una cumbre decididamente excepcional por muchas cosas. En primer lugar, la organización no tuvo fallas, fue impecable, y además hay un punto que es, como veníamos, lo que pasó y a dónde se llegó es casi inimaginable. Tanto lo que tiene que ver con la cumbre misma y el documento final, que venía de antecedentes de no acuerdos y además de un mundo que empeoró sensiblemente durante todo este año, se llegó a un acuerdo. Por el otro lado, los convenios con los países, lo que te decía antes, que también ayuda a la Argentina, y finalmente la paz en las calles, que si por un partido de fútbol no había podido ser controlada la violencia en la calle, parecía que no iba a poder ser. Finalmente no pasó nada y además quedó el plus de que Macri, con la gala del Colón y su llanto emotivo y los presidentes felicitándolo, ocupó una centralidad. Claro. La verdad fue una cumbre que, viendo desde cerca lo que pasaba, uno puede decir, estuvo organizada de una manera que uno podría pensar, ¿será porque nos dieron el guión de afuera como se lo dieron a los Juegos Olímpicos de la Juventud y por eso lo hicimos bien? Es posible. Lo cierto es que sorprendía toda la organización, lo que significaban los traslados, la cantidad de gente que se movía alrededor. Digo, Juan, realmente daba la sensación. Yo volví a mi casa y mis hijos después de 14 horas me preguntaban ¿dónde estuviste? Y yo les decía, estuve en un país que se llama G20, porque no era la Argentina. Muy bien. Clarísimo. Gracias, Claudio. Gracias, Juan.